Yo creo que el tema del cambio climático como problema global con mucha visibilidad en los grandes medios, a partir de los eventos climáticos, estos huracanes y cosas que vemos que pasan en el mundo, pero que nosotros también aquí vamos viendo de qué se trata, cómo cambia el comportamiento del clima. Eso creo que ha incidido notablemente en que hablar de energías renovables y pensar en la incorporación de las energías limpias, renovables o alternativas, empieza a ser ya no solo una cosa de un relato del primer mundo, de países como Alemania o Suecia que uno se imagina, sino que empezamos a ver también indicadores claros de esta transición que se da también en nuestra provincia, en nuestro país. De igual manera hay que ponerle la lupa. Creo que esa transición también tiene que ver con los compromisos, tiene que ver, como decís vos, con que ya no es, sino que empieza a ser parte de la agenda, del discurso de un secretario ya no solamente de ambiente, sino fundamentalmente de energía, me refiero a estamentos gubernamentales, hasta en la producción se está promocionando y pensando cómo, sobre todo para algunos sectores que nunca nos hubiésemos imaginado, como el sector agrícola, por ejemplo, o de producción primaria, que tiene muchas veces inconvenientes con los residuos que genera y que estamos empezando a ver de que puede ser un subproducto de una alternativa de generación de energía. De igual manera, también, desde donde nosotros miramos, abordamos y observamos los fenómenos culturales y relacionados a la cultura ambiental, nuestros países no son, en la torta de la generación de los gases que producen el efecto invernadero y que son los responsables de este cambio o esta crisis climática, nosotros no tenemos no movemos el amperímetro, pero yo creo que la tendencia está en marcha. Hay muchos casos que no son de ahora. Hablábamos del caso, yo diría, paradigmático de Las Camelias, una empresa del sector avícola que hace varios años, producto de los inconvenientes que su frigorífico generaba para el vuelco de los efluentes en el río Uruguay, con toda la lupa encima a raíz del problema con las pasteras y otro, esta empresa, por un proceso de investigación e innovación, reconvirtió su laguna de tratamiento de efluentes en un gran reactor de biogás, o sea, en un biodigestor, yo diría gigante, porque son como una cancha de fútbol de grande, que le pasó a producir alrededor de 2.000 metros cúbicos diarios, y si bien no es un porcentaje ínfimo de la demanda de gas, demuestra que estas tecnologías, que no son tecnologías de alta complejidad, no necesariamente hay que comprar tecnologías europeas. La biodigestión es algo socialmente apropiado, que hay instituciones como el INTI y otras que lo están investigando, demuestran que se pueden incorporar. También hablábamos de casos de empresas del sector agrícola que producen biocombustibles para sus transportes, municipios que se convierten en referentes porque han incorporado la biodigestión de sus residuos orgánicos, como es el caso de Cerrito, que es hoy considerada un referente como capital provincial del biogás. Es decir, indudablemente, al tema del contexto que hablábamos sobre el cambio climático y la presión que hay de la opinión pública, y sobre todo en los países centrales, también tenemos que entender el fenómeno del aumento de las tarifas y cómo hoy uno ya empieza como a ver que hay personas, ya no pensemos en las empresas, en gente, el vecino común que empieza a incorporar un colector solar, un termotanque solar. Es un fenómeno que lo empezás a ver inclusive en los nuevos programas de viviendas. Ya empiezan de alguna manera a ir introduciendo estas tecnologías a distintos sectores, digamos. Y uno de los motivos también que han impulsado a que las empresas empiecen a ver con más cariño, por decirlo de alguna manera, pero con mucho más interés el tema de energías alternativas, como puede ser fotovoltaica, biomasa, biogás, depende de cuáles son los insumos con los cuales estén trabajando y las posibilidades que tengan, tiene que ver con la escasez energética que ha habido en nuestro país y que posiblemente pueda llegar habiendo, a eso sumado a lo que es el costo
en constante aumento, como en esta semana en la provincia de Entre Ríos, para el sector industrial. La escasez, o sea, este miedo, este cuco a que las no renovables, digamos, los derivados del petróleo, al no ser renovables, algún día terminen digamos, ya no haya más. Todos esos elementos están incidiendo en una tendencia que va desde, como decimos, lo más chiquito, que puede pasar por alguien que entiende que incorporando un calefón solar no solamente incorpora energías renovables, sino que disminuye un costo importante hoy en los gastos de su casa. Vemos como las empresas empiezan a ver esto también, no solamente de la perspectiva de lo que puede hacer una gestión ambiental responsable, sustentable o la responsabilidad misma, sino también por una ecuación económica. Y finalmente vamos viendo también algunos indicadores importantes de este proceso de transición, que son Entre Ríos es una de las 4 o 5 provincias que tiene un decreto por el cual ya habilita esta condición de que somos todos potenciales prosumidores, o sea, consumidores de energía, pero también podemos ser generadores a través de estas energías. Esos también van demostrando esa tendencia, esa transición clara hacia la incorporación de la energía renovable. Falta mucho. Esto, como decíamos, no es que las políticas se convierten en políticas públicas porque se las incorpora en un acto de lanzamiento de un programa, pero si pasamos un poco a mirar, hoy la provincia está promoviendo programas como Mi Ciudad LED, que es el recambio de luminarias. Hay programas de hace años de educación de eficiencia energética, de cómo también se van habilitando estas oportunidades tecnológicas, como es esta tecnología que se le llama inverter, que es, si yo tengo en mi casa un colector, un panel fotovoltaico y me está sobrando, en ese caso también técnicamente se podría reinyectar a la red de distribución. Yo creo que igual es todavía un proceso incipiente, digamos, ¿no? Y le preguntamos a Horacio Enríquez respecto a cuál están viendo que es la demanda por parte de las pymes, qué es lo que están necesitando para poder implementar este tipo de tecnologías y esta posibilidad de ser generadores e inyectar energía a la red eléctrica nacional. Yo te puedo hablar de mi experiencia, de lo que en términos de información manejo. Hasta hace unos años había un programa nacional muy interesante que se llamaba, no sé si hoy está continuado o discontinuado, Producción Más Limpia, donde las pymes, como vos decís, y las industrias medianas y pequeñas, pero también las grandes, tenían en este programa la posibilidad de acceder a un monto tipo subsidio, pero fundamentalmente algo interesante, que tenían un técnico a disposición para ver justamente todo el circuito de la producción, los sistemas de gestión, para ver en qué partes podían aplicar o incorporar energías renovables o maximizar, reinyectar efluentes como subproductos y demás. Y en ese momento yo te hubiese dicho sí, porque había varios grupos en la provincia, en distintos sectores, en distintas zonas de la provincia, que participaban de este programa a través de la Secretaría de Ambiente. Y en ese momento la verdad es que ese indicador de que haya muchas empresas buscando, a mí me parece que sí, que hay una necesidad y que hay un interés. Ahora, no todas tienen, como decís vos, una usina láctea, un experto en gestión ambiental y en energía, por ejemplo, para poder facilitar el proceso o acelerarlo. Es una palabra clave hoy. Esta transición hay que acelerarla. Por eso depende en gran parte también de las políticas del Estado nacional y el Estado provincial. Creo que es un tema de agenda. No quisiera dar por sentado algo que sí puede ser leído como los emergentes que están apareciendo, ¿no? Pero creo que las empresas, como vos decís, están viendo no solamente de la perspectiva de que eso les agregue valor sustentable porque cuidan el ambiente, sino también por una ecuación económica que me parece que no es un tema menor. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.